Crónicas de Banqueta presenta cápsulas de historia bien cargadas con Pati Guerra y Arturo Trejo. Bien, ya estamos aquí en la segunda parte con Jesús García, hablando pues acerca de Miguel Miramón. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Pues vamos a hablar, yo creo, de la parte militar de Miguel Miramón. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Qué pasa después del colegio militar? Bueno, fíjate que uno de sus biógrafos, que es Fuentes Mares, dice que tiene una carrera meteórica y es evidente, ¿no? Estamos hablando después de la batalla de Chapultepec de 1848 en adelante, hasta 1857 se puede decir. Vemos a un Miramón en completo ascenso, ¿no? Ya vemos a un personaje que se casa con la ideología conservadora y que tiene como mentor a uno de los personajes también más icónicos dentro de la milicia y dentro de la ideología, que fue Luis Gonzaga Osorio, ¿no? Luis Gonzaga Osorio lo arropa y bajo su protección Miramón conoce la táctica militar, donde la desarrolla aún más ya en el campo de batalla. Y sí, aplausos para Miramón. Y bueno, lo que comentábamos, hay dos batallas principales, que es Estancia de las Vacas y Agualulco. De hecho, hay medallas que se dan precisamente por esas batallas. Ahí ya estuvo esa famosa dupla de Tomás Mejía y Miguel Miramón. Ya estuvieron ahí. Entonces, aquí les derrotan a estos norteños que también se iban haciendo. A Vidaurri, ya veíamos a un Zaragoza también, que ya venía dando pasos ahí, a Suazua, que ya estaban también. Bueno, Vidaurri ya después cambiará al bando conservador, pero Suazua, por ejemplo, sí sigue permaneciendo bajo la tendencia liberal. Y Zaragoza, Yancalpulalpan, también ya lo vemos en acción y también tiene mucho que ver con la derrota del ejército conservador. Ahora, Miramón es un personaje que tenía una táctica, como dice Carlos González Montesinos, de noche. A él le gustaba mucho atacar de noche. Y según este biógrafo de Miramón, lo que hace que un ejército funcione bien es la disciplina. Desde cuando él comenzó a tener el batallón de los Californios, que eran puros borrachines en la época de Santana, los logra disciplinar y logra hacer un excelente batallón. Y a partir de ahí, pues obviamente todos sus... Eso nos habla mucho del liderazgo innato de Miramón, ¿no? Que yo creo que se debe reflejar desde el colegio militar inmediatamente. Y sabes, eran los tipos que siempre estaban a cabeza de batalla, ¿no? Y conocían a sus soldados, trataban con ellos y obviamente veían en este tipo de personajes a gente que sabían que había un líder, y Miramón no era. O sea, a esa edad Miramón no era un excelente artillero. Eso también hay que notarlo. ¿No? Sabía parabólico. Venía del colegio militar y se hace más en el campo de batalla. Y obviamente desde 1855, 56 ya empiezan a verse este tipo de avatares ideológicos con los conservadores, y vamos para adelante con la cuestión de la milicia, ¿no? Entonces, por eso se le conocía como el genio de la guerra. Y lo que te comentaba, imaginemos a este general rezando el rosario, poniéndoles o bautizando a sus cañones con nombres de santos. Sí. Qué curioso, ¿no? Siempre conservado. Siempre conservado. En 1862, cuando fue la batalla de Puebla, él estaba en el exilio. Recordemos que pierde la guerra de Reforma en Calpulalpan, se va al exilio, pero en 1862 pretende ingresar a México para apoyar a la causa liberal, o sea, venirse aquí, ¿no? Para defender a México de los franceses. Sí, claro. Pero Juárez no lo dejó. Exacto. Y eso lo dice González Montesinos y lo sustenta con buenas fuentes. Ni a él ni a Márquez. No, ni a Márquez. No hubo amnistía. O sea, no, porque decía, si para el caso de Miramón, si llega a poner un pie en territorio mexicano, Lo mataron. ¿no? Entonces, pero él intentó, apoyar a la causa, como lo hizo Miguel Negrete en su tiempo, ¿no? O sea, esa famosa frase de antes, que partido tengo patria. Bueno, Miramón también volteó hacia acá para venir, ¿no? Más allá de, es que quería ya tener algo de poder político, militar. Mira, esas son hipótesis, pero en la cuestión que nos corresponde a los historiadores o a los que divulgamos la historia, sí hay documentos que avalan que sí quiso venir. Sí quiso venir. Y en cuanto
a la culpabilidad de Miramón en Tacubaya, porque se echan la bolita entre él y Márquez, ¿no? De que pues el presidente era Miramón y Miramón giró la orden, pero claro, Márquez la ejecutó, entonces... La orden fue dada, solamente para que se fusilara a los oficiales. A los oficiales. Márquez se echó todo, hasta los médicos. Pero mira, ¿cómo podemos saber que sí se le pudo eximir de la culpa o se le exime de la culpa a Miramón? Fácil. Quien lo defiende, quien es su defensor en Querétaro, ya cuando está tomado preso, es uno de los hermanos, Jáuregui, el abogado Jáuregui, uno de los hermanos de una de las víctimas de aquí de Tacubaya. Sí, es cierto, de Agustín Jáuregui, ¿no? Lo defiende. Si hubiera tenido una enemistad con él, obvio dices, se echó mi hermano, ¿cómo, no? Claro. No, pero no, y de hecho, ¿sabes? Jáuregui tuvo mucho estigma porque dice que le pagaron muchísimo dinero por la defensa de Miramón. No cobró. Jáuregui después, en publicaciones de periódicos, escribe cartas donde dice, oiga, tampoco me levanten falsos, ni siquiera me pagaron mis honorarios, y yo no me cobré esto, ¿no? Y Jáuregui lo defiende. Y ojo, pone el ojo en este punto y dice, Miramón no tuvo más culpa del fusilamiento de los mártires de Tacubaya, solamente a quien habría que voltear a ver es a Leonardo Márquez. Al mismísimo tigre de Tacubaya. A él habría que voltearlo a ver. Entonces, partiendo desde ese punto entonces de vista, a lo mejor aprovechó para hacer lo que él quería hacer, ¿no? Y escapándose un poco ahí en Miramón, ¿sabes? Culpándolo. O por cualquier cosa, pues Márquez escribe una carta en Nueva York, ¿no? Excusándose y echándole toda la culpa a Miramón, pero pues ¿quién le va a creer a Márquez? Mira, hay algo que aún a mí sobre Márquez me está dejando muchas dudas y es la cuestión de que quizá nunca le quitó el resentimiento a Maximiliano por haberlo mandado a Constantinopla. Se va del sitio de Querétaro. Embajador, ¿no? Bueno, sí lo mandan, igual que a Miramón. ¿no? Igual que Miramón. A ver. Eso es, él como que se los quitaba de encima mandándolos. Es que tú no te lo vas a conocía. Europa, exacto. O sea, era de oídas. Exacto. De oídas. Y para que no me estorbara. Y como en buena corte, pues era puro chisme. Y Maximiliano ingresa a México en 1864, 160 aniversario en junio de este próximo, y ingresa a México todo de oídas. Hay un libro donde hay alfabéticamente están los nombres de los proimperialistas e imperialistas, los que lo pueden apoyar y los que no. Ahí aparece el apellido Miramón, aparece el apellido Márquez, aparece el apellido Mejía, aparecen muchas personas. Y obvio, el primer encuentro que tienen Miramón y Maximiliano lo tienen el recibimiento que llega Maximiliano por Aragón. Ahí llega Miramón y lo conoce. Unos días después ya lo conoce, bueno, también conviven aquí en el Palacio Nacional o Palacio Imperial cuando está el convite. Concha Lombardo hace la descripción hasta de lo que come. Es maravillosa. Es maravillosa. Y tiempo después ya tiene una reunión orquestada por Leonardo Márquez entre Maximiliano y Miramón, allá en Chapultepec. Ojo, ¿quién inaugura la residencia presidencial de Chapultepec? Es Miramón. Es el primer presidente que vive en Castillo. Es el primer presidente que vive en el Castillo. Y bueno, este es ahora Miravalle, ¿no? Ahí está ahora el emperador y recibe a Miramón, tienen una plática más o menos una media hora. Según lo que cuenta Márquez es que dice que hubo muy mala vibra entre los dos, ¿no? Como así. Y dice Maximiliano, yo no puedo contar con este cuate, es un mocho. Eso sí. Sí. Y lo seguramente eso fue lo que los... Y mira que también Maximiliano era religioso, ¿no? Sí, pero no era tan pro iglesia. Mira, las leyes de reforma, hay que darle gracias a Maximiliano que permanecen impolutas, ¿no? Por eso la Bastida lo odiaba, ¿no? ¿Sabes? Es la vida imposible. Desde que le ofrecen el trono a Maximiliano, él ya está hablando de liberalismo. Así es. Cuando tú lees equidad en la justicia, pues es liberalismo. Claro, pero voltea a ver quién te está trayendo, pues puro mocho. Pero Maximiliano desde el 64 ya les estaba diciendo, yo quiero o sea, el liberalismo, el humanismo liberalismo de Maximiliano estaba a la par del de Juárez. Así es. Entonces, llega aquí
ve las líneas de forma y dice, no, pues están a todo dar. Está padrísimo. ¿Qué quiere? No, o sea, sí necesitamos un progreso y ese progreso sí tiene que tener el Estado una independencia económica y política de estas instituciones militares y eclesiásticas. Pero pues si te traen los mochos, si te trae Pío IX, si te trae Napoleón III a punta de bayoneta, pues tienes que entender que el que paga manda, ¿no? Sí, pero Y aquí Miramón, aunque era amigo de Juan de Pomuceno, del hijo de Morelos, él no forma parte de la comitiva para la Maximiliano. No. Hay gente que dice, no, es que fue Miramón por el No, nombre. nada que ver, nada que ver. Nada. Ellos No. se conocen aquí, te digo. Y Inestables, hermano. de hecho, Miramón también, desde antes de la imposición de Maximiliano en México, estando él en Europa, sí como que veía con el rabillo del ojo una imposición monárquica. Pero ojo, vamos a pensarlo desde este punto de vista. ¿Cómo nace la nación mexicana en 1821? No sé cómo ni es el imperio mexicano. ¿Por qué? Porque era la forma en que se conocían de gobierno. Pues Era la forma en que sabía. conocen. Ahora, si tú ves a una persona que dice, no, es que... Ya queremos república. Sí, no. O sea, la República salió después. No, vamos a pensar, los imperios eran bien vistos en ese tiempo, ¿no? Y Maximiliano, fíjate, curiosamente, ahorita que estoy haciendo la investigación para la conferencia que voy a dar en Chapultepec, el recibimiento que le hacen a Maximiliano, ¿sabes quién era la mayoría de la población que salió a verlo? Indígenas. Sí. Indígenas. Que era la parte a la cual se dirigía Maximiliano. Te Se le pongo ponía un mayor ejemplo. énfasis a ellos. Las leyes en náhuatl. Exacto. No puede haber nada más progresista, ¿no? Que poner las leyes en náhuatl. Estamos hablando de 1864 leyes en náhuatl. Si tú ves ¿cómo se llama? El Estatuto del Imperio, oye, por favor, No está tan mal. dices, a ver, la protección a las clases menesterosas está gruesísima. Ves la Constitución del 57 y dices, bueno, pues está bien, pero si le agregamos lo que dice esto aquí, quedaría de 10, ¿eh? Y dices, bueno, pues el emperador, es más, cómo trataba. Hay óleos donde se ve cómo platicaba con los indígenas, ¿no? Y también Cote Corti habla acerca de que en Chapultepec recibía comitivas de los indígenas, así como ahorita estamos, Maximiliano comiendo y llegaban también los indígenas para hablar. Pero bueno, te digo que esto da para mucho y estamos con Miramón y de repente nos brincamos allá, pero bueno, Miramón entonces es este personaje, el genio de la guerra, que tiene muchos puntos de vista buenos y que además de ser el militar, después de todas estas cuestiones que tienen que ver con la política, Zuluaga es un presidente que también comienza a tener muchas debilidades y ven y pone los ojos en Miramón, este grupo de Como para conservadores dicen, darle la bolita, ¿no? Porque la avienta la bolita. pero Miramón dice, bueno, Yo soy militar. yo soy Lo militar. mío, Soy lo mío, militar. Y en febrero del 59 dice, no, pues tú vas, tú eres el presidente. Y entonces te tienes que casar. Sí. Porque el presidente tiene que estar casado. Sí. Bueno, se casa en octubre del 58, ¿no? Y ya para el 59, en febrero del 59 ya recibe, ya es presidente. De hecho, quien le da la noticia es en Guadalajara, es Tomás Mejía. Dice, oye, que ya te nombraron presidente ya de la República. ¿Quién? Entonces eres el preciso. Bueno. No lo quiere. O sea, dice, no, es que yo no soy de este. Pero bueno, lo acepta. Hay una mano. De hecho, esta cuestión que decía menos política y más administración tiene que ver con Miramón. O sea, su gobierno se le llama la hermosa reacción. ¿Por qué? Porque lo que trata es que se quite ya las manos también de los militares, se ve un poco de liberalismo en esta cuestión, para que haya más administración y en realidad haya un beneficio del gobierno hacia estas personas que ya requerían de paz, porque imagínate, 1847, luego 1800. Bueno, es que México el siglo XIX está lleno de bala y convulso, ¿verdad que sí? Entonces, ellos ya querían una paz. Ya decían, ya estuvo. Y vemos a este presidente joven, a este presidente general dividido, ¿no? Entre batallas y política, ¿no? Pero también era un tipo que sabía de diplomacia, lo que hace rato comentábamos, un tipo que sabía comportarse en una mesa, sabía hacer diplomacia, sabía hacer negocios
no tan buenos como los Yecker, ¿no? Eso también hay que hablar de esta cuestión, ¿no? Sí, el involucramiento ahí de la esposa, ¿no? De la esposa de Yecker es una historia que hay que investigar a fondo. Y es lo que todavía la historia nos tiene que aventar. Fíjate que esas son cuestiones que sí no podemos señalarlo como malas acciones, sino malas decisiones. Malas decisiones, sí, Malas le vieron la decisiones, cara, le vieron la cara. Y digo, no estudio matemáticas financieras, digamos. Ese fue el Y problema. una necesidad de pagarle al ejército te hace decir vete, pues. Claro. Y lo que provocaron esos famosos bonos Yecker, pues obviamente es una intervención armada en 1860. Pero son este tipo de cosas los que también hay que ver y hay que señalarlos. A los personajes históricos no les hace daño, al contrario, los vas conociendo más y los vas conociendo mejor. Pero para 1864 ya conoce a Maximiliano, ya vimos ahorita cuál fue su primer encuentro, no fue muy bueno y Maximiliano dice, ¿sabes qué? Te me vas a tener que ir a aprender táctica militar, algunos le llaman el exilio honroso, ¿no? A Berlín. Como Berlín, siempre ha sido, ¿no? Cuando mandan a los generales a las embajadas, Sí. de agregado militar. Pues Leonardo Márquez, imagínate qué va a hacer allá. A Estambul. Hay unas caricaturas ahí de la orquesta donde se ve a Miramón partiendo por un lado y a Leonardo Márquez así como franciscanos ya. Sí, Y ya van aquí, ¿no? Con un palito, exacto. Y por eso te digo que Márquez sí no le yo siento que no le perdonó esa acción a Maximiliano, el hecho de que haya hecho este tipo de Se acciones. la cobró el Querétaro. Se la cobró Querétaro, pero bueno. Tiempo después, 3 años después, ya cuando el imperio de Maximiliano está en decadencia, 1867, Miramón regresa a México sin necesidad. Fíjate, Sí, está en Cuba, ¿no? Y Sí, Concha claro. viene y le dice, aquí te quedas. aquí te quedas. Y nada, que se viene para acá. No, y él viene. Agonizaba, ¿no? Ahí llega porque ahí está ya Maximiliano, ya para salir, ya para ir. Iba de salida. Iba de salida, ya no Estaba veía. todo empacado en la Novara. Y platica con Márquez y con Miramón, tienen esta charla, lo convencen a Maximiliano y también tiene otras implicaciones más allá de lo que hayan convencido los generales a Maximiliano. Como vuelves a Europa y firmaste un pacto de familia, ¿no? Prácticamente ya no tienes nada que pelear, ya serías un don nadie. Eres un paria. Serías un Sí, se paria. te Con la que hacer. bolita en las patas. Maximiliano piensa mil y un cosas. Con vida. Sí, claro, con vida. Y decide quedarse, pero ahí está la firma ahí firmó Maximiliano. Sí, ya. Su sentencia de muerte. De decir, no, yo ya no quiero el imperio, ya vámonos. Pero resulta que no se queda, y es entonces donde vemos a este Miramón que con retazos de ejército, ¿no? Vuelve a armar algo y casi logra que en enero del 67 acabar con con Juárez de Zacatecas. Entonces, tiene una resistencia en el sitio de Querétaro tremenda, hay batallas donde sí gana, pero son batallas, el sitio empieza en febrero del 67 y termina hasta la madrugada del 15 de mayo, y en ese tiempo solamente son batallas que llegan a ganar, pero el sitio era una pelea de 6-1, imagínense, ¿no? Con un armamento completamente distinto. Y Querétaro, que aparte estaba todo rodeado de cerros, era muy difícil. Sí, sin agua, un sitio de más de 70 días, no hay agua, no hay alimentos. Tenía que y cayó, ¿no? Y a Miramón lo toman preso en la casa del doctor Licea, sí opone resistencia, le dan un balazo en el maxilar, y todo el tiempo que dura esta madrugada, más o menos él como a las 6 de la mañana es cuando ingresa con el doctor Licea, y como hasta las 3, 4 de la tarde es cuando lo toman preso, y ya se lo llevan directamente junto con Maximiliano y con Mejía, y ya después, tiempo después, ya serían sujetos a un juicio sumario, que para mí, en el libro ahí hablo de cómo estuvo su juicio, es una verdadera parodia, es un... Ya como dicen ahora, era trámite. Es un chiste, ¿no? Es un chiste. Los tienen ahí sentaditos. Era trámite nada más, ¿no? Era trámite, era algo... Bueno, obviamente lo que yo hago es la ley que sirve como base para las acusaciones,
la estudiamos perfectamente y la contrapongo contra lo que dice la Constitución del 57. Y ahí vienen los motivos por los cuales todo fue, desde un punto de vista jurídico, ojo, jurídico, todo fue anticonstitucional. Todo. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. La Constitución de 1857 suspende garantías en caso de guerra, pero lo único que no puede repasar es que a un ciudadano tuyo le impongas la pena de muerte. Y ahí ustedes, lo único que les imponen es la pena de muerte. Entonces, todo ese libro versa sobre el juicio, y ahí es donde voy haciendo un estudio de las leyes y cómo se fueron haciendo las acusaciones. Imagínate, Aspiros, en vez, Aspiros no era abogado. No, o sea, Aspiros no era abogado. Y les toma la declaración, pero antes de tomar la declaración, ok, ¿tú cómo te llamas? Arturo. Ok, Arturo, cuéntame, ¿qué pasó? No, pues yo así. Y de lo que tú me digas, pues de ahí voy a hacerte las acusaciones. O sea, cuando es curioso que primero te tengo que hacer la acusación y tú hagas la Y luego tú te defiendes. Bueno, pero se entiende porque para 1867 no había código penal. Era tanta, no la anarquía, pero era tanto el desorden jurídico que no había una norma que rigiera ese tipo de cosas, y menos en materia castrense. Entonces, lo que sí les correspondía era que al haberlos tomado infraganti, los tenían que haber fusilado en su momento. A todos. Pero bueno, a ellos tres les hacen una parodia de juicio, lo pierden, son sentenciados a muerte el día 16 de junio, se aplaza 3 días más la pena de muerte. Porque les dijeron, te vamos a matar mañana y luego siempre no, Siempre no. ¿Sabes? Aspiros ya no les da esta noticia porque él ya no tenía esta capacidad ya no aguantó. Entonces lo que hace es, quien ingresa ahora es Platón Sánchez, y Platón Sánchez es el fiscal y es el que lo sentencia a muerte. Pero Aspiros ya... ¿No crees que a lo mejor Juárez quiso darse a sí mismo un poco más de tiempo para pensar pues, en su decisión? Puede ser, pero mira, por ejemplo... Porque no fue legal, hay una decisión de Juárez. En lo que investigaba si era más o menos. Hay una para ver cuestión... si pudiera ser. En lo que se investigaba si si Maximiliano Maximiliano era era amazono, ¿no? Porque sí le mandó a alguien a hacerle señas, ¿no? Sí, pero, o sea, no contestó ninguna más. Sí, no Exacto, era. O sea, quiere decir que no era. No era. Pero fíjate, vamos a pensar en esto. Hay un famoso mito histórico o hecho histórico, como quieras llamar, más bien no se llama hecho histórico, que dicen que Escobedo le quiso perdonar la vida Sí, a Mejía. Porque se la debía. La plaza se abre el día 15. El día 15 de mayo, el día 17, o sea, un día así como hoy, Escobedo va y va a ver a Mejía. Así. Hola, Mejía. Qué grosera. Y entonces, miento. Va primero, manda a uno de sus familiares y uno de sus familiares le dice, oye, Mejía está enfermo, necesita esto. Y al día siguiente, el 18, ya va a Escobedo y le dice, a ver, general, pues ¿qué pasa, no? No, pues yo le quiero pagar el favor que hizo allá en Río Verde, pero no lo voy a dejar en libertad. Usted tiene que irle a pedir el perdón a Juárez, a San Luis Potosí. ¿Tú crees que Mejía iba a aceptar eso? Por supuesto que no. Y entonces para el día 20 ya llegó la orden de San Luis Potosí a Escobedo, decirles se les va a abrir un sumario, y Escobedo pasa a ser solamente un custodio, ya no puede hacer nada por ellos. Ya no dependía de él. Ya no puede hacer nada. Hubo un militar que sí le dijo a la concubina de Tomás Mejía, dijo, señora, póngame caballos y yo me comprometo a sacar a Mejía de aquí. Oiga, pero se está jugando la vida. Señora, no se preocupe, dice el general, lo vale. Pero nunca Escobedo, nunca de él que haya nacido, nunca le abrió la puerta a Mejía. O sea, eso es un mito. Es al un menos mito, las fuentes, es un mito al menos histórico. las fuentes ahí están en el libro, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, todos ellos, o sea, Maximiliano, Miramón, Mejía y los generales que fueron también tomados presos, todos fueron sometidos a un juicio sumario, todos fueron condenados a la pena capital, pero a algunos se les conmutó por la prisión. En general a todos
los generales que estuvieron con Maximiliano en Querétaro, a todos se les conmutó por prisión, menos a Mejía, a Miramón, a Tomás Ojoran. A Tomás Ojoran lo fusilan, es el último general que fusilan con la ley del 25 de enero de 1867. A él lo fusilan en agosto, aquí en la plaza de Miscalco. Pero lo curioso, fíjate, lo fusilan en agosto y lo entierran en San Fernando. 1872 muere Juárez y los familiares de Ojoran se enteran de que Juárez va a estar en San Fernando, exhuman el cadáver de Ojoran y se lo llevan al Panteón de Dolores. O sea, antes de Miramón, Ojoran. Que ahorita nos platicarás esta parte también, Así porque es. llega Juárez, Margarita se entera que está Miramón, entonces hacen sacar a Miramón, pero ahorita también, fíjate todo lo que sucede. no, y Ni todos... muertos están tranquilos. Ya lo decía Walter Pero Benjamin. convivieron desde el 72 hasta el 95, convivieron los fantasmas. En todos modos. En 1895, sí. Mira, yo pensaba que Concepción había venido del 67, 1867 hasta el 95, y no, sí vino antes, y tenía mucho contacto con el hijo de Joaquín García y Casbalceta, que era Luis. Que fue el que se quedó con las cosas de Miramón, ¿no? Sí, O sea, sí. él tenía la casa ahí en... ¿Dónde está el archivo histórico? Así es, Sí. en esa, está muy bonita. En la casa de los área Condes. La casa de los Condes Soto. era Soto. Ahí se encontraron muchas cosas. Ahí en 1914, los constitucionalistas, después de la Convención de Aguascalientes, pues que llegan aquí a la Ciudad de México, ingresan a ese domicilio buscando joyas, como era normal, ¿no? Vamos a carrancearnos, Exacto. ¿no? Vamos a carrancearnos. Y resulta que se encuentran trozos de carne de Miramón, el corazón de Mejía, un trozo de carne también de Maximiliano. Bueno, mira, Mejía todavía estuvo divagando por todos lados. Ahorita te voy a contar Sí. eso así rápidamente, Sí. pero bueno, encuentran esto y el corazón de Mejía ahí. Y bueno, las cosas de valor yo creo que se las quedaron, y lo otro le dijeron a sus superiores: oigan, aquí hay un buen de cosas. Y el corazón de Mejía, hasta donde yo supe, y ahí está en el libro, se fue a la Secretaría de Guerra. ¿Y a dónde quedó? Ya no se sabe, pero Pues en la sala de algún general, por Dios. ahí debe de estar. Como voy a ver si lo mismo que pasó con esta bandera, que también los militares Se la estaban se la estaban carranceando. carranceando ahí. Entonces ahí encuentran este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, Con todo respeto. entonces vino varias veces porque venía a ver a Luis García Pimentel, porque quería que él hiciera la primera biografía de Miramón y le dio muchos documentos, le dio objetos también, pero resulta que ese señor nunca escribió nada. Ah, qué caray. Y entonces ya Se quedó con las después cosas. de ser super cuates, ya como que hubo enemistad porque, oye, y las cosas de mi marido. Y este señor estaba muy interesado, Luis García Pimentel, en las cosas del Segundo Imperio. En ese mismo año de 1914, se hablaba de que iban a abrir el Panteón de San Fernando, o sea, lo iban a quitar para hacer una vía más rápida que llegara hacia el centro histórico. Y entonces iban a sacar los cuerpos, ¿no? Y él levanta la mano y dice: oye, yo quiero el de Tomás Mejía. Yo quiero el de Tomás Mejía. Y entonces, cuando estaban aquí las fuerzas zapatistas, eso lo escuchó un primo de Tomás Mejía que venía con los zapatistas, Andrés Mejía, y dijo: no, ¿cómo se va a quedar con mi pariente? Y fue y lo exhumó. Entonces, esa fuente también está ahí en el libro, Sí, y lo exhuma. Dice que pasaron 2 noches en los que lo exhumó y se lo llevó a Puebla, donde está enterrado, o lo depositó, donde está en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, está En la sepultado Catedral de Puebla. Con Miramón. con Miramón. Con Miramón. Murieron Juntos otra juntos vez. y reposan juntos. Parece ser, al menos las fuentes es lo que me están diciendo, que parece ser que Pero reposan. eso no les gusta oírlo en el Panteón de San Fernando, ¿no? Y aparte, tú nos enseñaste, si tú ves por atrás la parte trasera de la tumba de Mejía. tumba, se ve claramente que hay un boquete que está rezanado. Que está rezanado. Como en la de Miramón también. Sí, digo, el paso del tiempo pues no perdona, y ese panteón está más que olvidado, ¿no? Totalmente. Y aparte, tumbas ya Sí, que ya no abandonada. están. Bueno, de por sí ya por el tiempo que no hay restos. No, sí, ya necesitan una muy buena restauración ahí y un cuidado de gobierno federal y gobierno de aquí de la Ciudad de Vale México. la quien pena sea, porque es pero un lugar Y una buena administración también del Importante. panteón, De ¿no? hecho, sí, haría falta. Pero ahorita, esta parte del fusilamiento ya de las 3 M's, suceden también muchísimas cosas. Yo creo que de ahí debería haber una serie bien hecha
bien hecha. Sí da, ¿no? Da Sí, para sí una da, sí novela. da, sí da. El pueblo... Lo que pasó en serie y lo que pasó después. Lo que pasó, fíjate que eso es lo que yo hago, por ejemplo, con mis libros. Ajá. Del día después, o sea, ¿qué pasó con ellos? ¿No? El libro que viene, que es el de los generales desconocidos de Maximiliano, habla precisamente qué pasó con todos esos generales después de esto. Y este libro habla sobre la familia de Mejía. ¿Qué fue con él, no? ¿Qué fue con él? ¿Qué fue de ellos? Y te das cuenta que el haber sido conservadores fue un estigma. Era un estigma. De repudio social, Claro. de repudio social para la familia de Mejía, el gran general. Pero lo que platicábamos ahorita, era también tanta la importancia de Mejía que el mismo presidente Porfirio Díaz en 1888 fue y visita a la que fue Agustina Caso. a Agustina Caso, la esposa de Tomás Mejía, y la visita en casa. Eso sufrió mucho. Con el cuerpo lo mantuvo ahí. Es una delicia. Está súper bien con el cuerpo. escrita. Con el cuerpo. Fíjate que el cuerpo, cuando mueren, bueno, son fusilados los tres, a quien le prestan atención es al cuerpo del emperador. Y a Mejía lo dejan olvidado. Casi pasa una semana. Esas son las crónicas del doctor Calvillo, el que nos dice todo esto, Melesio Calvillo. Está maravilloso porque Sí. está a mano. Es una Todo lo delicia. escribe él y él dice, oye, unos días después de fusilados, está el cuerpo de Mejía en Capuchina. Dice, y me manda a mí, Licea, había otro personaje, perdón, Licea se había cortado una mano y por eso ya no podía hacer el embalsamamiento de Tomás Mejía. Y entonces mandan al doctor Melesio Calvillo y él va pensando y dice, oye, ya pasaron varios días, el clima está caluroso, pues bueno, pues vamos a ver. Y ya cuando llega, dice que ve a un chavillo que le está metiendo las manos así al estómago de Mejía, pero desde que entró a Capuchina dice que una fetidez, o sea, Sí, el la echó a perder. cuerpo estaba echado a perder, que le estaba metiendo las manos al estómago de Mejía, que le dice, ¿qué está haciendo? Dice, saque las manos de ahí porque le va a dar una tifo. Y el muchacho dice, es que me mandaron. Dice, no, saque las manos de ahí. Pues sí se murió el muchacho, sí agarró tifo. Se agarró tifo. Y entonces él ya no quiso meter mano. Ahí sí le dijo tanto a su jefe directo, y obviamente lo supo Licea, que él ya no iba a meter mano. Entonces lo que hicieron fue, perdón que esté hablando de esto, a mí no me gusta. Mira, fue abrir la piel de Mejía, abrirlo así, Y meterle rellenarlo. cataplasma, así, de los líquidos que utilizaron, y luego vendarlo. Así, Para y así, conservar un poco para el cuerpo. conservar un poco el cuerpo. Y así se lo trajo Agustina Castro. Y ahí lo tuvo exhibido en su casa. Y lo tuvo casa. exhibido en su casa. Ahora no sabemos cuánto tiempo fue, porque curiosamente no se sabe cuánto tiempo. No sé quién dijo que 3 meses lo había tenido en casa. O sea, Es mucho, ¿no? Es que yo no sé. Porque tú ves la cara, no estaba tan mal. No, la mano, si tú ves bien la foto esta del cadáver de Mejía, o sea, las piernas ya son amorfas, Sí, como de ese tamaño así, y otra así chiquitita, el señor está con una mano. Curiosamente, Pereire lo fotografía en esa misma posición en vida y lo fotografía y le hace la misma pose muerto. Él, como acabo de subir un video a X, en el cuadrante de la soledad, ahí lo tuvo Agustina Castro. Ella se regresa de Querétaro, se regresa aquí a la Ciudad de México por 2 cuestiones. Una, porque tenía una hija que estaba baldada, o sea, no se podía mover, y tenía un bebé pequeño, que era Carlos Maximiliano. Entonces, Que le salió malito, ¿no? No le salió. O sea, fue un mal muchacho. Un mal porque muchacho, no era bueno. lo becaron en el colegio militar y la verdad no la hizo. No la Era medio hizo. calavera. Exacto. Pero bueno, a lo que voy es, se lo trae y lo tiene ahí. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Cuándo fue el sepelio de Mejía? Tampoco sabemos. Ni los periódicos hablan de eso. No hay forma, ¿no? No, es que nunca son se escondidas. Por ejemplo, atención. Miramón, lo enterraron En sus septiembre. cuñados, En septiembre del 67. Todos vestidos de paisanos. Y Concha Lombardo no fue. Cuando fue, sucede- fueron nada más sus cuñados. Nada más. Y lo fusilan, a quien le toman interés es a Maximiliano y lo llevan aquí a San Pero le Andrés. toman interés porque Juárez tenía, pues obviamente, el interés de que los austriacos reconocieran su Exacto, gobierno, ¿no? exacto. Y se lo pidieran formalmente. Sí. Para poder decir, a Sí, ver, tenía el como- gobierno de México les entrega a su operador, ¿no? Como Bueno, preso, pero a a su condición. preso, Y Lerdo de Tejada fue la persona encargada de la entrega de cada uno de los cuerpos. Y es por eso que también
lo que comentaba, o lo que les comento, es que él tuvo mucha injerencia en que Mejía había quedado ya. Ahora, San Fernando no era un panteón barato, era un panteón muy caro. Y ahí vamos con lo de la lana. Y Miramón, pues estaba en el patio chico solito. No, Eso debe costar un dineral, eso ¿no? costaba una lana. Pero como te vuelvo a repetir, ahí en septiembre llega Concha no va, pero sí describe cómo fue el entierro. Y hasta 1895 es cuando ella ya sabía, porque en 1888 estuvo aquí en México, incluso hizo una donación a una preparatoria de libros, llenó casi una biblioteca de libros. Entonces en 1888 ya sabía, nada más que estaba preparando el camino hasta 1895, que es ya cuando se viene con Miguel, el Miguel Junior, que él es ingeniero y se hizo muchas cuestiones. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Todos Santos, si no me equivoco está en Baja California, y ahí remodela el Palacio de Gobierno, hay carreteras que también remodela, y era un excelente pintor. Y hizo exposiciones de pintura. Lo que tú dices de la hija de Concepción, de que hay un óleo en el Museo del Prado, se nota la belleza de esta mujer, muy bonita, muy elegante. Muy elegante. Miguel se casa con una rusa, pero también aquí tiene un amorío y ya no se va. Entonces cuando muere, ya la rusa ya está reclamando también la sucesión. Y aparte era un junior, también era la mamá era la que luego le andaba pagando las cuentas. Didi. Entonces, es bien curiosa la historia de los Miramón, pero bueno, 1895 es exhumado, es llevado a la Catedral de Puebla. O sea, hay crónica de cómo se exhuma el cuerpo, dicen que sí, ya estaba cada vez. Yo tengo en mi libro hay una crónica, en mi libro Desde el Balcón hay una crónica. Cómprenlo. Y es llevado a la Catedral de Puebla, se vela en la capilla de Guadalupe, que está prácticamente enfrente de donde está la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, y luego ya es llevado a la capilla de Jesús. Y hasta ahí permanece el día de hoy. Sí. Cuando lo exhuman, encontraron un frasco con una sustancia viscosa. Yo cuando estaba leyendo la crónica en el periódico, me quedé así, ¡qué bárbara, Concha! El corazón de Miramón, por aquella historia de que ella se había quedado con el corazón del marido. Y dije, pues lo devolvió. No, era la trenza de su mamá. De Doña Teresa. De Doña Teresa, sí, así es, doña Teresa. Que la mamá está aquí en San Fernando todavía. Sigue estando ahí. Sí, de hecho, no es un cenotafio. Esa tumba tiene dos cadáveres todavía. Joaquín y la mamá. Y la mamá ahí está. Sí, porque don Bernardo sí está, pero está en la capilla donde estuvo Leandro Valle. Leandro Valle, ¿no? Sí, pero ahí todavía están los Miramón. Y bueno, lean el libro de Pati, ¿no? Se los recomiendo. Sí, mira, de esto podríamos hablar, yo me puedo extender mucho tiempo, pero Miramón, en palabras más, palabras menos, creo que es un personaje que sí merece, y esto va para la gente que quiere hacer divulgación, que quiere hacer historia, sí merece una biografía, artículos, hay mucho todavía. ¿Por qué crees, Jesús, entonces, que estos personajes se queden como por el estigma de que era conservador? Por el estigma nada más. Es que curiosamente, pues los liberales también se adueñan del discurso histórico y lo heredan, y el oficialismo de la historia pues siempre ha sido un problema grandísimo. Más los que fuimos a escuela de gobierno, ¿no? Cómo nos hacían vestirnos en las épocas de la revolución, en la época de la... Bueno, yo no estuve en la revolución. No, pero ¿a poco no ibas a la escuela y te dejaron ahora? Sí, las privadas también, porque finalmente la regla es la Secretaría de Educación Pública. Exacto. Hay que seguirla. Y esa verdad histórica, ¿no? Pero fíjate, lo que yo comentaba con un amigo era, ya no hay que bueno, ahora en nuestro tiempo ya no hay tanto que pedirle a la fuente, hay que exigirle al historiador. Al historiador hay que pedirle. ¿Y qué es lo que se le tiene que pedir al historiador? Que nos rompa todo lo que sabemos, ¿no? Que nos revolucione, que nos haga ver cosas nuevas, que nos haga ver otras ángulos distintos, ¿no? Que rompa el personaje de o malo o bueno, ¿no? De todas las aristas. Es
ni bueno ni malo, son seres humanos en su contexto y como ellos hay que analizarlos. El problema ya no es tanto la historia, el problema tiene que ser el historiador. Entonces, tiene que ser, sí tiene que ser una persona que llegue y que te destruya la realidad para decir, a ver, pero esta realidad con la que nosotros fuimos o nos casamos, y entonces que nos permita ver a esos personajes, por ejemplo, estos libros que están sustentados en fuentes y que digan, ah caray, bueno pues estos no eran tan malos, ¿no? Ni los buenos eran tan buenos. Ni los malos. ¿Qué es lo que estamos haciendo un poquito con estas cápsulas de historia? No, que son maravillosas y sinceramente son padrísimas. Yo me siento muy a gusto con ustedes aquí. No, y gracias a ustedes, a los historiadores. Privilegiados. Estamos aquí platicando y mira, la verdad es que aquí el tiempo se te pasa de volada. Tú quisieras seguir hablando, pero bueno. Ya platicaremos contigo para hablar de Tomás Mejía. Tomás Mejía, Porque vale. también es otro personaje. Ya dicen que salió a colación y bueno, ya los generales, el libro de los generales son 14 generales que están biografiados. ¿Cuándo lo tienes más o menos como programado? Yo creo que ya para el mes que viene ya lo tengo, se va a llamar Condena y Olvido de algunos generales de Maximiliano. Ojo, igual no es al menos yo no escribo la historia de lo que pasó con ellos en el imperio. De eso hay un chorro de libros. Sino después. Qué bonita. ¿Qué es lo que no sabemos luego? Qué bonita A ver perspectiva. qué onda, qué pasó, qué fue de ellos, ¿no? Hay, como les comentaba, hay gente que los generales que mueren en la absoluta pobreza, claro, la mayoría de todos mueren así. Como de ellos tres. Por el estigma de Oye, Como de ellos tres, pero Miguel Miramón sí tenía... ¿También, no? Porque Mejía sí en la absoluta pobreza. pues mira, dejó 2 casas de adobe y como 10 vacas. O sea, eso te habla de quiénes eran. de la vida que llevaron. ¿No? Sí, Claro, sí, entonces un comparativo de los testamentos del de Juárez y del de Tomás Mejía, dices que claro. huele. No mueres de la risa, ¿quién fue el...? Sí. No, y si haces un comparativo de vida, pues, a Tomás Mejía lo vas a ver con lanza en mano combatiendo la angostura contra los No, estados. Tomás Mejía era un tipazo. Ya veremos también un poco esta parte pues de Juárez, ¿no? Claro, ¿Qué tal? hay que ver, hay que ver al benemérito, Sí, hay que ver claro. al benemérito. No, tampoco no todo fue malo. No todo fue malo, y no todo Pero fue fue bueno, bueno. pero tampoco fue malo. O sea, son seres humanos. Y sin la figura de Juárez tampoco podríamos entender el constructo de nuestra nación hoy día. Sí, O sea, entonces el fundamento jurídico actual, pues actual, es y importantísimo. es importantísimo y El las Código cosas se hicieron. Civil, Hombre, yo estoy para servirles, créanme que para mí fue una belleza. Jesús García, Arcano Historia. Arcano Historia. Arcano Historia, sí, la verdad que no se pierdan sus libros. Los De libros. verdad, una belleza. Son los libros, pues sí, ahí. Ahorita está bien chulo, créanme que me divertí mucho escribiéndolo, fue muy padre. Ahorita ya, si te diste cuenta, ya cambió muchísimo la perspectiva del libro. Y bueno, pues Miramón, míralo para mandar a hacer otra edición. Sí, yo El quiero del ese. Lábaro de la Patria, bueno, pues ya vimos ahorita la bandera, pero ya vamos a hacer también, vamos a ampliar un poco más la información y bueno, el de los generales, ya si me permites, algún día nos sentamos y platicamos de ya con el libro. ya estamos buscando aquí, bueno, ellos como una charla en el Panteón de San Fernando Estaría padrísimo. o cualquier otro museo que nos quieran invitar. Ahora que cambien las Y A cosas. todos los lugares nos quieren También lo que invitar. nos falta es brincar el confort de la Ciudad de México y buscar también otros estados. Allá, Querétaro. Exacto. Guanajuato, que también te pide mucho. Puebla. Oaxaca, que te dicen, oye, Veracruz, Michoacán, Morelia. sí, todo. No, bueno, es que todo Te el país. piden. En Puebla parece que por ahí hay contactos, así de que vamos a... Ah, muy Entonces bien. todo esto también hay que brincarle por ahí, y para los historiadores que de repente no quieren salir de la Ciudad de México y más, bueno, al menos para los que estudiamos No en quieren segundo salir imperio, del hay que ir a centro Querétaro, hay que ir a Querétaro allá y Ese es sus vueltecitas. Ese fue el foro. hay que, entonces, del drama. fíjate, el Museo Regional de Querétaro, perdón, el museo que es de la Restauración de la República, en el segundo piso tiene un salón, un auditorio, que son 2 escalones para subir y que tú hagas ahí las conferencias. A mí me costó casi 8 años poder subir esos 2 escalones. No, pues vamos a... No, ver, qué quiero maravilla. No, porque eso habla de tu trabajo y de Y de la todo gente lo que que has es- hecho. Y de que que han es súper, apoyado. no, y aparte súper bien preparado. No, muchas gracias. Y bueno, pues gracias Arturo, Gracias a ti. Gracias a ti. Y
y esperemos que no sea la única, sino que sea La próxima, No, ya estamos apagados para Cuídense Tomás mucho. Mejía. Coman frutas y verduras, Hagan voten deporte. el 2 de junio. Vayan a votar. A lo mejor, es que cuando esto salga, a lo mejor ya Ya votamos. votamos. A lo mejor ya sabemos si vamos a poder ir a San Bueno, Fernando. pues No, que nos vaya muy bien a todos. Y recuerde que el país depende de las acciones de cada uno de nosotros. Sin duda. Entonces, coman frutas y verduras, cuídense mucho y Gracias, Pati. Nos vemos la próxima Gracias, semana. Arturo. Hasta luego con algún otro Chao. personaje. Chao. Cuídense mucho hasta la próxima.